Hola de nuevo amigos y bienvenidos a su curso de programación en el lenguaje JavaScript, capítulo 3. En este capítulo estudiaremos a las funciones y aprenderemos a realizar nuestras propias funciones. Este es el itinerario que nos espera hoy, es un poco arduo, así que pon mucha atención. Lo primero que vamos a hacer es saber qué es una función. Una función es una pieza de código que realiza una tarea específica. Pero una definición más precisa hablando en JavaScript y volviendo un poco atrás en el capítulo 1 cuando vimos valores y tipos de datos, mencioné que existían 6 tipos de datos simples en JavaScript y las funciones estaban entre esos 6 tipos de datos. Entonces, una función es un valor. Por lo tanto, en JavaScript se dice que una función es una pieza de programa envuelta en un valor. Y bueno, ¿para qué nos sirven las funciones? Pues no hay que irnos tan lejos. Aquí ya tengo el documento HTML creado con sus respectivas etiquetas script para poder empezar a escribir código en JavaScript. Y tengo la llamada a 3 funciones. Cuando nosotros escribimos el nombre de una función, se dice que la estamos llamando o invocando. Entonces tengo una llamada a alert, una llamada a confirm, una llamada a console.log, que la hemos utilizado bastante. Si yo guardo y ejecuto esto en mi navegador, comenzarán a ejecutarse las llamadas a mi función, empezando por el alert, sabemos que esto va en orden, luego confirm y luego console.log. Entonces, alerta de JavaScript. Soy una función que muestra un cuadro de diálogo. La función alert nos crea un cuadro de diálogo con un mensaje que nosotros escribimos y un botón. Cuando damos a aceptar, va a pasar a la siguiente función que es confirm, el cual nos permite hacerle una pregunta al usuario y él decidirá entre aceptar o cancelar. ¿Gustas un café? Le decimos aceptar para que nuestro navegador le invite un café a nuestro usuario. Pero vemos que también nos está creando un cuadro de diálogo, también nos está creando 2 botones y un mensaje que es a modo de pregunta. Y posteriormente sigue nuestra función console.log que se encuentra en la consola, así que la voy a sacar. Y aquí nos muestra el mensaje que tenemos dentro de los paréntesis de console.log. Y nos dice yo no soy igual a todas. Esto es básicamente porque console.log, a pesar de ser una variable que envuelve un valor, una pieza de código, esta variable contiene una sintaxis muy particular, ya que las variables, cuando definimos una variable, no podemos agregar caracteres como el punto, y claramente console.log tiene un punto y después sigue otra palabra, pero esto lo veremos más adelante. Solo quería aclarar que es diferente a estas dos funciones que tenemos antes. Pero volviendo al tema, imagínate tú que cada que quieras realizar una iteración del estilo de alert, que muestre un cuadro de diálogo, que muestre un mensaje, que muestre un botón o esta X para cerrar la ventana, tuvieras que escribir, en vez de simplemente alert, todo el código que esto conlleva, y eso cada vez que tú quisieras realizar una iteración de este tipo con el usuario. Estaría cañón. Por eso a una persona muy sabia se le ocurrió, esto puede ser muy útil para cualquier otra persona que programe en JavaScript, así que voy a envolver esta pieza de programa en un valor y la voy a llamar alert. Así cada que alguien utilice la palabra alert, simplemente escribe entre sus paréntesis el mensaje que quiere mostrarle al usuario y listo. Y es así como nos ahorramos cientos de miles de líneas de código al utilizar cada una de estas funciones y no tenerlas que programar nosotros mismos. Pero es por eso que es importante aprender a crear nuestras propias funciones. Pero para esto primero hay que aprender a definirlas, y básicamente hay 2 formas de definir una función. La primera es esta, utilizando la palabra clave var como cualquier otra variable, seguida del nombre de nuestra función, que tiene que ser algo descriptivo, recuerden, buenas prácticas siempre. Después de la asignación vamos a incluir la palabra clave function, abrimos, colocamos paréntesis y entre los paréntesis puede haber argumentos o lo que también se conoce como parámetros. Puede haber un parámetro, puede haber 2 parámetros o los parámetros que sean o ningún parámetro. Eso ya lo estaremos viendo más a profundidad en un momento. Después colocamos corchetes y todo lo que está entre corchetes se conoce como el cuerpo de la función.
que es básicamente el lugar donde estaremos ingresando la pieza de programa que queremos que se ejecute cada que llamemos a nuestra función. ¡Tarán! Así que bueno, nos vamos a Sublime y lo primero que vamos a hacer, aquí ya tenemos un par de etiquetas script dentro del body, pero vamos a crear otro par de etiquetas script en el head porque se recomienda mucho tener separado lo que es definir funciones y llamar a las funciones, como lo estamos haciendo aquí. Entonces aquí vamos a definir a nuestras funciones y en el body las vamos a llamar. También recuerden que podemos crear un documento externo y ligarlo a este y así hacer uso de las funciones que creemos en el otro documento en este documento HTML. ¿Sí me entendí, no? La primera función que vamos a crear va a ser una que nos muestre el cuadrado de un número. Por lo tanto yo le voy a poner cuadrado por nombre. Después de la asignación recuerden que vamos a agregar la palabra función, paréntesis, y en esta ocasión nuestra función solo va a tener un parámetro. Y un parámetro es básicamente una variable. Esta variable, que la voy a llamar n, se va a encargar de almacenar el número del cual queremos saber su cuadrado. Después de los paréntesis vamos a agregar corchetes y aquí estamos en el cuerpo de la función. En el cuerpo de la función a mí siempre me gusta dejar documentado un poco cuál es la tarea que realiza nuestra función. Muestra el cuadrado de un número y la única declaración que vamos a contener dentro de esta función va a ser una que incluya a la función alert para mostrar un mensaje y vamos a escribir el cuadrado de espacio, salimos de las comillas y vamos a concatenar la variable n, que es la que va a contener el valor del cual queremos saber su cuadrado. Es, concatenamos es, salimos y vamos a concatenar ahora la operación que hace que nos muestre el cuadrado de n. Sabemos que el cuadrado de un número es multiplicarlo por sí mismo. Entonces n por n nos dará el cuadrado. Punto y coma. Y listo, aquí ya tenemos nuestra primer pieza de programa, mini pieza de programa envuelta en un valor. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos para utilizarla? Pues de manera muy educada la mandamos llamar por su nombre, cuadrado. Y si nuestra función contiene un parámetro o más parámetros, lo ideal sería asignarle un valor a cada uno. En esta ocasión solamente tenemos un parámetro que es n y que es el número de cual queremos saber su cuadrado. Yo quiero saber el cuadrado de 6 porque no sé multiplicar. Entonces agrego un punto y coma. Voy a eliminar ya todo esto porque ya no lo necesitamos. Tú no. Vamos a guardar esto y vamos a nuestro navegador para actualizarlo. Y aquí tenemos el cuadrado de 6 es 36, lo cual es correcto. ¡Tarán! Pero ¿cómo funciona esto exactamente? Bueno, una vez que ejecutamos nuestro programa, el intérprete, válgame la redundancia, empieza a interpretar línea por línea. Se da cuenta que tenemos un head, metadatos, un título, unas etiquetas script. Se da cuenta que hemos definido una función, pero pues nada serio hasta el momento. Sale del script, sale del head, entra al body, llega a otra etiqueta script y se da cuenta que hay una llamada a la función cuadrado, la cual la tenemos acá. Entonces, en cuanto se hace la llamada a la función, automáticamente a n se le asigna el valor 6. Como dije, un parámetro es una variable con la única diferencia de que su valor inicial se asigna en la llamada a la función. Los parámetros son muy útiles sobre todo cuando queremos que nuestra función haga algo diferente o calcule algo diferente cada que la utilizamos. Por ejemplo, yo después puedo ingresar un 9, un 7, un 8, un 10 y nos estaría mostrando valores diferentes cada vez que la llamemos. Es como si nuestra función fuera una receta que siempre se prepara de la misma manera, pero que nosotros le podemos agregar un toque agregando nuestros ingredientes o parámetros, algo así. Después de hacer esto, el programa inmediatamente brinca al cuerpo de la función, es decir, nuestra función toma el control del programa para poderse ejecutar y lo primero que hace es ejecutar la función alert para que haga lo que tenga que hacer, que básicamente es mostrarnos el cuadrado de nuestro número. Termina, se da cuenta que ya no sigue nada, entonces el control del programa regresa aquí
Nuestro programa continúa su curso normal y se da cuenta también que ya no sigue nada, por lo tanto el programa termina. Si hubiera más declaraciones aquí, pues entonces se seguirían ejecutando. Pero no, ya aquí termina. Y así de fácil. Ahora vamos a crear una función muy parecida a esta, solo que va a calcular el cubo de un número, pero esta vez no vamos a utilizar ningún parámetro. Vamos a dejarlo vacío y esta función muestra el cubo de un número. Básicamente lo que vamos a hacer es crear una variable dentro de nuestra función, la vamos a llamar n también, no importa, que le vamos a pedir al usuario que mediante este prompt él digite un número para calcular su cubo. Ya sabemos que un prompt nos retorna una cadena, por lo tanto la tenemos que convertir a número porque lo que queremos es un número. Y de nuevo mediante la función alert vamos a copiar esta parte, vamos a mostrar el cubo de nuestro número, que esta vez será n por n por n. Y ya tenemos nuestra segunda función, la vamos a mandar llamar cubo. Como no nos pide ningún parámetro, pues así lo dejamos, punto y coma, guardamos, navegador, actualizamos. Lo primero que se ejecuta es la llamada a cuadrado, damos a aceptar y ahora se ejecuta nuestra llamada a cubo, que se da cuenta que lo primero que hay que hacer es mostrar un prompt para asignar lo que el usuario digite a esta variable. Así que vamos a hacer eso. Queremos saber el cubo de 8. Damos a aceptar. Y lo segundo que hace es mostrarnos un alert con el resultado. El cubo de 8 es 512. ¡Tarán! Pero continuemos para ahora sí crear una función que funcione como tal, como una función. Porque lo que estamos haciendo hasta el momento es simplemente mostrar un resultado. Es decir, una vez que nuestra función deja de ejecutarse y el control del programa regresa a esta parte, todo lo que hizo nuestra función deja de existir y no nos deja ningún valor para poder seguir trabajando con él. De hecho, el tenernos que ver en la necesidad de mostrar un resultado para confirmar que nuestra función está haciendo lo que se le está ordenando, se le llama efecto secundario. Vamos a crear una función que también va a calcular el cuadrado de un número, cuadrado, pero esta se va a llamar cuadrado return. Por cierto, muy recomendable que cuando nuestros nombres de variables se compongan de palabras compuestas, como en este caso que está cuadrado y return, pues la primera palabra inicie con minúscula. A esto es a lo que se le conoce como camel case. Es una buena práctica, así que hay que aplicarla. Vamos a agregar función. Esta función también va a contener un parámetro n y corchetes. Entre comentarios, retorna, devuelve el cuadrado de un número. Y lo único que vamos a hacer es esto. Return n por n. Y listo. ¿Qué diferencia hay entre estas dos funciones y entre esta? Bueno, básicamente cuando nosotros llamamos a estas funciones, sí nos muestra un resultado, nos muestra el cuadrado de un número o el cubo de un número, pero cuando el control regresa a esta parte del programa, todo lo que se hizo en nuestra función dejó de existir. No nos deja ningún valor para seguir operando con él. Es por eso que nos tenemos que ver en la necesidad de mostrar la operación, el resultado, para nosotros saber que nuestra función está haciendo algo. Si no lo mostráramos, realmente no sabríamos qué onda con nuestra función, si está haciendo algo, si no lo está haciendo, porque una vez que deja de ejecutarse no nos deja nada para seguir trabajando con eso. En cambio, nuestra función, que incluye return, precisamente la palabra clave return, nos retorna el cuadrado de un número. ¿Cómo que nos retorna? Pues cuando nosotros hagamos la llamada a cuadrado return y el programa regrese el control a nuestro programa principal, nos va a quedar un valor, el cuadrado de nuestro número que nos está retornando lo podremos seguir utilizando más adelante en nuestro programa, lo cual tiene muchas utilidades. Entonces acá abajo mandamos llamar a la función cuadrado return y queremos que nos calcule el cuadrado de 6. Muy bien, punto y coma. Evidentemente, si nosotros ejecutamos así el programa, no nos va a mostrar nada porque no estamos mostrando el resultado en ningún momento.
como lo estamos haciendo aquí mediante la función aler, que le pedimos que nos muestre el resultado de n por n, pero en la función cuadrado return no estamos colocando ningún aler o console.log para mostrar el resultado, por lo que aquí en la llamada a la función vamos a meterla dentro de un console.log para que nos muestre el resultado que retorna nuestra función en la consola de nuestro navegador. Guardamos, actualizamos y bueno, primero se ejecuta la llamada a la función cuadrado, nos muestra el cuadrado de 3 por 3 que es 9. Cuando nosotros le damos a aceptar, la función termina, la función cuadrado deja de ejecutarse y el programa continúa con la siguiente declaración, que es la función console.log, que contiene la llamada a la función cuadrado return con parámetro 6. Así que le damos a aceptar y aquí nos muestra el cuadrado de 6. 6 por 6, 36. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que si yo quiero seguir utilizando el valor de mi función cuadrado dentro de mi programa principal, no podría, porque este valor que se nos genera, el n por n que nos muestra en el mensaje del aler, no se nos está retornando al programa principal, simplemente se está mostrando dentro de la función. Por lo que si yo creo una variable llamada f y le intento asignar lo que contiene la función cuadrado 3, voy a poner esto entre comentarios y luego le digo al programa, quiero que me muestre en la consola el valor que contiene f. Muy bien, si yo hago esto, guardo, ejecuto, aquí tenemos la llamada a la función, si se realiza. Pero ahora se supondría que este valor que supuestamente nos crea la función se tendría que almacenar en f, y cuando nosotros demos a aceptar, nos tendría que mostrar en la consola lo que se almacena en f. ¿Y qué es lo que se almacena en f? Un valor indefinido. ¿Y qué es un valor indefinido? Básicamente es un valor que no contiene ninguna información. Se considera un valor, pero que no contiene nada. Entonces nuestra variable f no está guardando lo que le estamos asignando, porque la función cuadrado no nos retorna ningún valor. Pero en cambio, si yo hago esto con la función cuadrado return y creo una variable f que almacene el valor que nos está regresando la función cuadrado return, y después mediante un console.log le digo que me muestre el valor de f, y después, me faltó la e, y después le digo que quiero que sea f más otros 6. Vamos a ver qué pasa con esto. Y aquí tenemos, primero le asignamos el valor que retorna nuestra función a f. Luego mostramos lo que almacena f, que claramente es el cuadrado de 6, 36. Después a f le sumamos 6, 36 más 6, 42. Lo que quiere decir que efectivamente nuestra función cuadrado return nos retorna un valor que nosotros podemos utilizar en el programa principal. A estas funciones que simplemente nos muestran algún resultado se les considera funciones que generan un efecto secundario, que es precisamente el mostrarnos el resultado. Pero las funciones que retornan un valor o un resultado no necesitan tener efecto secundario como mostrar el valor que nos retorna, porque de ese valor que nos retorna sí podemos hacer uso. Sin embargo, de este no, por eso es un efecto secundario. El efecto primario es retornar valores que nosotros podemos utilizar posteriormente en el programa sin ningún problema. Así que bueno, para terminar, vamos a ver cuál es la otra forma de definir una función. Básicamente la diferencia es que no tenemos que utilizar la palabra clave var, y el nombre de la función está definido después de la palabra clave function. Entonces primero colocamos function, después colocamos el nombre de la función y todo lo demás es igual. Paréntesis, si tiene argumentos o parámetros, se los ingresamos, y dentro del cuerpo de la función ingresamos todas las declaraciones necesarias para que realice su tarea nuestra pieza de programa. Y esto sería todo, espero que hayas aprendido mucho y que te haya gustado. Si fue así, no olvides darle clic al pulgarcito arriba. Dudas y buenas vibras por favor en la sección de comentarios, y no olvides que me puedes acosar en Twitter y en Facebook. No te vayas sin suscribirte a Davidcoptero Chan y a UDevs, horas de diversión te esperan.
Que tengas siempre un bonito día, nos vemos el video siguiente, adiós.